Electrodos. Primeramente, debemos recordar qué son los métodos electroquímicos. Los métodos electroquímicos son todos aquellos métodos instrumentales que se emplean para medir corrientes eléctricas y cargas, así como potenciales para aplicaciones analíticas. Los procesos a los cuales es aplicable el electroanálisis son aquellos en que se verifica una oxidación, una reducción o ambas, y aquellos en los que se produce una difusión o dilución de las especies con carga, ya sea positiva o negativa. Los métodos potenciométricos se basan en la medida de diferencia de potenciales entre un electrodo indicador y un electrodo de referencia. El objetivo de una medición potenciométrica es obtener información acerca de la composición de una solución mediante la diferencia de potencial que aparece entre dos electrodos. Un electrodo es un conductor eléctrico utilizado para hacer contacto con una parte no metálica de un circuito. Y también saber la diferencia entre un electrolito y un electrodo. El electrolito contiene iones libres, se comporta como un conductor eléctrico. Es una solución. Y el electrodo es un conductor en contacto con parte no metálica de un circuito. Electrodo de referencia. Es un electrodo que tiene un potencial de equilibrio conocido, estable, es constante e insensible por completo a la composición a estudiar. Un ejemplo de electrodo de referencia es el electrodo de calomel o calomelano, formado por dos tubos de vidrio. Un tubo o vidrio externo que permite conectarlo a un voltímetro y un tubo interno, que contiene cloruro de potasio saturado. Puede actuar como ánodo o como cátodo. Y como es una semicelda, se esquematiza de la siguiente forma. El mercurio, que denota la interfase entre el metal mercurio con el cloruro mercurioso, luego otra interfase que está en contacto con una solución donde el cloruro de potasio de una cierta concentración. Electrodo de trabajo. También considerado electrodo indicador. Estos electrodos indicadores, su principal característica es que su potencial debe responder con los cambios de concentración del analito. Se clasifican en dos tipos, electrodos indicadores metálicos y electrodos de membrana. Electrodo metálico de primera especie. Es un electrodo metálico puro que está en equilibrio directo con su catión en la disolución. Es un metal que se reduce en una solución donde están sus iones. Por ejemplo, un metal zinc que está en contacto con una solución de iones zinc. Electrodo de segunda especie. Estos metales no sirven únicamente como electrodos indicadores de sus propios cationes, sino que también responden a las actividades de aniones que forman precipitados poco solubles o complejos, estables con esos cationes. Un electrodo está formado por un metal, un insoluble del metal y una solución del electrolito. De tercera especie, son aquellos conductores inertes que responden a los sistemas redox. Se pueden emplear materiales como oro, platino, paladio, carbono para monitorear estos sistemas. Electrodos indicadores de membrana. Los electrodos selectivos de iones o de membrana consisten en una membrana que responde selectivamente a un ion determinado y que está en contacto por una parte con la disolución del ion a determinar y por otra parte con una disolución del mismo ion a una actividad fija, la cual, ésta, a su vez, está en contacto con un electrodo de referencia apropiado. Se subclasifican en electrodo de vidrio, electrodo de membrana líquida, electrodo de estado sólido o precipitado y electrodo de sensores de gases. El electrodo de vidrio se emplea para determinar el pH. Es un tipo de electrodo de membrana sólida, no cristalina. Este electrodo, al sumergirse en una disolución, absorbe agua, de modo que se forma una capa de hidratación sobre su superficie. La superficie del electrodo está construida a base de silicatos con modificaciones iónicos. Su superficie interna de la membrana de vidrio, en contacto con la disolución interna de llenado, también se recubre de una capa de hidratación. En la interfase, los cationes monovalentes situados sobre el vidrio, normalmente sodio y litio, encuentran el equilibrio de intercambio iónico con los iones de la muestra a determinar. Los iones a determinar tienden a difundirse a través de la capa hidratada,
hacia el vidrio seco. Asimismo, se produce un flujo de cationes desde el vidrio seco para reponer a aquellos que se disolvieron en la parte externa hidratada. El electrodo de membrana líquida están formados por un disolvente insoluble en agua, en el que se disuelve un intercambio iónico orgánico que sea hidrofóbico, y este reacciona selectivamente con el ion de interés. En este tipo de electrodos, la membrana es un líquido que contiene un disolvente inmiscible, con un agente complejante, neutro o cargado sobre una matriz porosa. Los electrodos de membrana sólida están formados por un monocristal o por pastillas prensadas de las sales de los iones de interés. El cristal o la pastilla debe tener algo de conductividad eléctrica y presentar una solubilidad baja en el disolvente en el que el electrodo va a utilizarse. Un electrodo de membrana sensible a los gases consiste en un electrodo de membrana en contacto con una capa fina de un electrolito acuoso que se encuentra en el interior de otro electrolito de membrana, rodeada de una membrana permeable a los gases. Estos gases pasan a través de la membrana, se disuelven en el electrolito y modifican la situación de equilibrio del sistema. Estas técnicas potenciométricas tienen diferentes aplicaciones y usos generales. Ayudan a la determinación cuantitativa selectiva de muchos iones orgánicos e inorgánicos en una solución. Determinan velocidades y mecanismos de reacción. Determinan de forma cuantitativa gases ácidos y bases, así como el pH, los iones constituyentes en una muestra de agricultura, el medio ambiente o farmacia, o los electrolitos en fluidos fisiológicos para análisis clínicos.